luchar, a 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 luchar, soldados valientes. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, 22 de marzo, la Fundación de Militares Constitucionalistas le lleva un mensaje más de la historia recorrida en la República Dominicana, y ahora con motivo de celebrarse el próximo mes de abril el inicio de la Revolución Constitucionalista a partir del 24. Es importante que sepamos qué ocurrió antes de la Revolución Constitucionalista para explicar su importancia. Y es bueno que usted y la mayoría de las personas así lo entiendan. Ya hemos hablado bastante desde la llegada de Colón, la formación del Estado haitiano, la Revolución haitiana, la invasión haitiana a la República Dominicana, la separación de Haití, la anexión y la separación también de los españoles después de esa guerra restauradora. Del pasado viernes en adelante hemos tratado el tema, y antes también, acerca de lo que ocurrió después de la restauración en términos político y militar en la República Dominicana, y económico también. Y realmente lo que ocurrió a partir del 1865, cuando termina la guerra restauradora, es una lucha permanente de la ambición de poder económico y social y hasta militar contra la instrucción cívica y el amor a la patria. Solamente podemos decir eso porque eso lo explica el hecho de que de 1865 a 1879, en 14 años, hayamos tenido unos 21 gobiernos en 14 años y más de 50 levantamientos. ¿Qué pasó ahí? Si nos liberamos de España, lo correcto era que nos unificáramos como dominicanos para no ser invadidos por nadie jamás, para desarrollar nuestro suelo, para desarrollarnos espiritual, cívica, materialmente. Pero la ambición pudo más que la razón en esos años, y todavía está pesando en la República Dominicana. Porque todavía en la República Dominicana se están dando acontecimientos similares, parecidos a aquellos que se dieron en esos 14 años. Pero ahí está la matriz del problema de hoy. ¿Cómo ocurre esto? Recuerden que le dijimos que a partir del 16 de agosto del año de 1863, que se produce el grito de Capotillo, la guerra restauradora comienza, y ya el 14 de septiembre tenemos un gobierno con asiento en Santiago dirigido por el general José Antonio Salcedo. Ese gobierno, que inicia en el 1863 y es derrocado en el 1864, en octubre, por otro restaurador, que era Gaspar Polanco, el general Gaspar Polanco, quien termina también siendo víctima de un golpe de Estado en enero siguiente, ya así del 65, coge el poder Benigno Filomeno Rojas y le pasa el poder a Pedro Antonio Pimentel, que había sido uno de los generales más distinguidos de la guerra restauradora. Pero ocurre que cuando, estando en el poder Pedro Antonio Pimentel, se produce un fenómeno, y es que se termina la guerra restauradora. Él viene a tomar el poder a Santo Domingo, pero dos generales lo interceptan, general Cabral
y general Eusebio Mansueto. Y ellos que habían luchado también por la restauración, que tenían el peso de la fuerza de los caudillos del sur sobre los liberales del Cibao, provoca que Pimentel se devuelva. Cabral sube al poder, pero se levanta contra Cabral otro general del sur, Pedro Guillermo. Pedro Guillermo se levanta en favor de Buenaventura Báez. Y Buenaventura Báez regresa al poder. Al regresar al poder Buenaventura Báez, vence indirectamente a los generales tabacaleros que habían luchado en la revolución tabacalera contra Báez. Tal vez un contrasentido. Pero ¿qué buscaba Báez? ¿Y qué buscaron los demás? En muchas ocasiones, o casi siempre, lo económico. Báez viene al poder, se levanta Luperón contra Báez, es derrocado, se hace una alianza con Cabral, vuelve al poder General Cabral, pero General Cabral quiere vender la bahía de Samaná a los americanos, a cambio de recursos. Siempre era a cambio de recursos, porque necesitaban vencer a los enemigos. Y los enemigos no se vencían con lealtades de principios y valores patrióticos, sino era con recursos económicos. Porque la alianza que se daba política militar pertenecía a un mercado de servicios y gratificaciones. Como quedaron tantos generales dispersos por todo el país, cada uno quería un pastel del gobierno. Y el gobierno que no tuviera dinero, ese gobierno fracasaba. Por eso Cabral quería dinero y quería arrendar la bahía de Samaná. Báez, que también tenía las mismas aspiraciones, se levanta contra el general Cabral y termina siendo presidente de nuevo en 1868 hasta 1874. En esos 6 años, Báez luchó desde que llegó al poder por obtener dinero, como fuera, para con esos dinero comprar generales y vencer a los que menos recursos tuvieran. Por ejemplo, Báez, desde que llegó al poder, plantea la venta de Samaná y dice que le dieran $1.000.000 a los americanos en pesos y que mande 100 en pertrechos militares para defenderse contra los levantamientos que tenía, entre otros, el general Gregorio Luperón, héroe de la restauración. Bueno, pues no consiguió el dinero que pidió a través de su amigo Jesurún, de los hermanos Jesurún Anzún, con asiento en Curazao, a quienes él le devolvió un dinero porque la revolución llevada a cabo contra Cabral, esos gastos, él planteó que ese sector económico se lo prestó e hizo que la convención que modificó la constitución para él volver al poder como dictador le reconociera también los gastos que había incurrido para darle el dinero, y así se hizo. Pues a ese amigo económico de Báez, él lo manda a Estados Unidos, fracasa, y entonces ese agente va a Europa y ahí se produce el primer empréstito doloso y doloroso para el país, que fue el empréstito Harmon, porque Jesurún, al no encontrar el dinero, encuentra un corredor de esos financieros de Europa, le plantea el caso. Entonces Harmon, que así se llamaba, hace con el país el acuerdo de conseguir el dinero, pero él pide 100.000 libras esterlinas de comisión para conseguir 420.000 libras esterlinas. Ya hemos planteado eso en otro programa, pero vamos a repetírselo hoy.
Esos 420,000 libras no aparecieron, sino que él consiguió 38,000 libras esterlinas y con eso se conformó Báez. Pero él siguió haciendo gestiones amparado en el contrato que Báez le había firmado, donde empeñaba las aduanas, los bienes nacionales, etc. ¿Y qué hizo Hartmut? Que solicitó un préstamo, una emisión de bonos a un banco inglés por 757,500 libras esterlinas. 337,500 libras esterlinas más que lo solicitado. Donde ya en los 420,000 libras esterlinas se pagarían cerca de 2 millones de dólares en 25 años a un 6%. Pues ahí se aumentó a 7 millones de dólares que tuvo que pagar luego el país en el gobierno de Ulises Roh, cuando él solicitó un préstamo a la Westendorf, y con ese préstamo tuvo que saldar primero esas deudas, porque los sectores poderosos del mundo siempre se han protegido y hubo que pagarlo, mientras Báez solamente consiguió 38,000 libras esterlinas. Pero con eso él combatió a Luperón, que había comprado un barco que le llamaban el Telégrafo, un barco de carácter militar, que luego Báez declaró como que eran ya igual que los filibusteros y todo ese grupo de asaltantes de la mar en los tiempos de los corsarios de la época colonial. Pirata, declaró a Pedro Santana. El fin fue que no logró todo el dinero, recurre de nuevo a un acuerdo con el general Ulysses Grant, que era el presidente norteamericano, y firman el 29 de noviembre un tratado de anexión. Pero resulta que el Senado lo rechazó, de los Estados Unidos. Pero no obstante rechazarlo el Congreso norteamericano, él se lo vende a una firma, la Samaná Bay Company, se formó, con el cual se le aportaría recursos que él recibió para luego esa compañía venderle sus derechos al gobierno norteamericano para que formara ahí, estableciera una base militar. Todos esos trucos, intercambios económicos, era para buscar riqueza, no para buscar salvar la patria, una patria defendida en la guerra de separación con Haití y en la guerra restauradora. Una patria que había costado sangre, era manejada para llenar los bolsillos de los que estaban en el poder. Cualquier cosa parecida a lo que ha ocurrido en los últimos años en el país, o siempre, cualquier cosa que se parezca, se lo dejamos su apreciación. Pero como veremos, de aquí al 24 de abril, ese ha sido el comportamiento básico y fundamental de los que lleguen al poder. El fin es que Báez termina esos 6 años por una rebelión que hay una revolución que arman los azules, que cuando iba triunfando, uno de los aliados de Báez, Ignacio María González, que era el gobernador de Puerto Plata en nombre del gobierno de Báez, forma un movimiento unionista y hace que un grupo de los baecistas que vieron que Báez podía perder se aliaran a él, y un conjunto de generales del Partido Azul, y esa unión, ese movimiento unionista, el 25 de noviembre logra concretizarse y provoca que Báez termine negociando con ellos la salida del poder. En enero de 1874,
hacen una firma, un acuerdo con la intermediación de cónsules extranjeros, porque aquí siempre hemos tenido que depender ante la falta de fuerza institucional que tenemos que buscar aliados que después se van a adueñar de lo nuestro. No hemos sabido defender nuestra patria con principios, no la hemos sabido. El honor y la dignidad patriótica no ha estado, salvo honrosas excepciones, donde está la Revolución Constitucionalista el 24 de abril de 1965. Bueno, Ignacio María González llega al poder, pero cuando llega al poder también quiere dinero para mantenerse en el poder, porque él fue para ser presidente provisional, pero es que las mieles del poder encantan a los vanidosos, básicamente, a los narcisistas, aquella gente que creen que el mundo no va a continuar si ellos mueren. No saben que la vida es una continuidad y que el poder también lo es y que hay sustituciones. Pues lo último que hizo Ignacio María González fue que el 9 de noviembre de 1874 le vende a los haitianos las tierras que ellos habían ocupado en violación al Tratado de Aranjuez de 1777. Se lo vende por 150,000 pesos anuales para él tener recursos para poderse defender de los ataques, porque siempre van al poder pensando en volver y entonces viene el problema de tener que acumular recursos para volver. Y eso rompe la posibilidad de que haya una redistribución equitativa de los recursos en el pueblo, porque piensan más en continuar en el aura de poder, en las ventajas, en los placeres del poder, que servir al interés del pueblo, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la nación, como hoy plantea la Constitución del 2015 en su artículo 216, numeral 3. La institucionalidad no ha contado nunca, no contó aquella vez y no cuenta nunca. El fin fue que Ignacio María González terminó también derrotado y provocó inclusive que volviera Báez de nuevo al poder. Y Báez vino al poder y vino lo mismo. Y se llevó en las uñas cuando se fue más de 300,000 pesos, más los 70,000 que logró conseguir de los comerciantes por anticipo de pago de impuestos, siempre buscando dinero. Se fue al poder. Finalmente, la tragedia de estos 14 meses concluye cuando hay un levantamiento dirigido por el padre Meriño, que termina deponiendo a Cesario Guillermo, quien había sido presidente después del gobierno de Ulises Espaillat, que fue un gobierno de 7 meses como el gobierno del profesor Juan Bosch, lleno de todas las características de un gobierno democrático, porque era un liberal que había luchado desde la revolución de los tabacaleros, la restauración, y era una de esas eminencias gris que había en el país para alumbrar el destino de la democracia. Pero fue también derrocado. Todas esas luchas fueron por intereses comerciales, por intereses económicos, porque había que tener dinero para ese mercado que había de lealtades por gratificaciones económicas. Todavía vemos que el clientelismo es el mismo clientelismo. Fue ahí entonces que después del levantamiento de Meriño llega al poder el general Gregorio Luperón, quien había sido el presidente del triunvirato que se creó cuando se derrocó a Báez en su primer intento, en su tercer gobierno, después de haber terminado la restauración. Aquel triunvirato que ustedes conocen lo encabezó el general Gregorio Luperón, que estaba compuesto por Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García. El primer triunvirato conocido en la historia dominicana fue presidido por Luperón y ahora vuelve a ser presidente en el 1879
a nombre del Partido Azul. Ese Partido Azul hizo una reforma constitucional donde se caracterizó porque redujo de 4 años el poder presidencial a 2 años, para apagar la sed de poder que había. De eso que ocurrió a partir de 1879 en el gobierno azul, que duró como gobierno azul hasta fines de 1886, porque a partir del 6 de enero de 1887 se inicia la dictadura de Lili. De ahí que hablaremos el próximo viernes 26. Hablaremos de ese espacio que llegó también a conformar lo que es o dictadura enmascarada o dictadura abierta, coerción abierta o coerción subrepticia, que fue lo que se dio a partir de esos gobiernos hasta la revolución de abril de 1965 y que ha continuado como una tragedia política. Entonces, en este momento le decimos que seguiremos comentando acerca de lo que es realmente la ambición económica contra la instrucción cívica y patriótica, que hoy reclama esa instrucción cívica y patriótica, la ley 33-18, que es la ley de partido, que los partidos deben asumir para que nos enrumbemos hacia una democracia constitucional, donde las instituciones estén por encima de la ambición del hombre y de la mujer. De todo eso hablaremos el próximo 26, no sin antes recordarle que Patria para Siempre y Patria para Todo pretende continuar la lucha orientadora en estos 56 años después de la Revolución de Abril, para que el pueblo dominicano, sus líderes, entiendan que este país solamente tiene solución cuando el pueblo reciba instrucción cívica y patriótica, para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, pero es eligiendo a los ciudadanos que se presentan a la campaña electoral en base a una depuración que nos permita entender que cada hombre y cada mujer que va a un cargo público debe ser por mérito y profesionalización, como lo establece el artículo 142 de la Constitución. Mérito y profesionalización. No amiguismo, no, sino personas que tengan mérito, porque usted puede colocar un amigo si tiene mérito, un familiar si tiene mérito, pero usted no puede favorecer por el simple hecho de la relación que tiene a nadie. Así que vamos a vernos el próximo viernes para que sigamos ampliando esta lucha de la ambición económica contra la instrucción cívica y patriótica. Hasta el viernes. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.